Hoy en Caribe Salud contamos con la presencia del subdirector de la Asociación del Instituto Dominicano de Cardiología, el doctor Josué Pichardo. Gracias Jessica por invitarnos a compartir contigo en esta mañana, con todo el gusto. Hoy hablaremos, doctor, de los infartos. Anteriormente se decía que esto era un problema de salud exclusivo de las personas adultas, pero vemos cómo en la juventud también puede ocurrir. ¿Qué está pasando? Mira, la realidad es que los infartos siguen siendo de personas mayores. No hay duda porque la fisiopatología o por lo que se producen los infartos es un proceso evolutivo crónico en la mayoría de los casos. Bien, o sea, sigue siendo una enfermedad entonces crónica. Crónica significa que es a largo plazo. Te digo eso porque a veces la gente dice o escucha crónico y piensa que es más malo, peor. Crónico es a largo plazo. Entonces, ¿por qué se producen los infartos? Por depósito de grasa y calcio en las arterias, la denominada enfermedad aterosclerótica. Eso es lo típico. Se produce depósito de calcio y colesterol y eso va obstruyendo de manera crónica en el tiempo las arterias y cuando ya la arteria se cierra por completo, viene el infarto. Y en gente jóvenes vemos que existen factores recientes identificados, por ejemplo, vasoespasmo, importante, que se cierra la arteria sin estar enferma de manera abrupta. Otros pacientes que tienen enfermedad aterosclerótica acelerada, pero además se juntan una serie de factores de riesgo que han sido identificados recientemente o que han sido más utilizados frecuentemente por la juventud. Entiéndase, fumar, sobrepeso, sedentarismo, o sea, no hacer ninguna actividad física, la enorme carga de estrés que igualmente está relacionada con carga adrenérgica muy importante. Y en algunos casos, como te mencionaba, que hay personas que, determinan al final un infarto equivocadamente, se debe a que hay señales que son parecidas en estos tipos de problemas de salud. Así es. Por ejemplo, el que hace un tromboembolismo pulmonar puede debutar con una pérdida de conocimiento súbita. La principal señal del infarto al miocardio es dolor de pecho. Pero ¿qué pasa? A veces hay personas que hacen infarto sin dolor. O sea, a veces hay personas que no les da dolor y hacen un infarto y se dan cuenta que hacen un infarto cuando van al médico y el médico hace algunos estudios y aparecen entonces esa memoria eléctrica en el corazón o un daño ya en la contractilidad. Entonces, la primera señal de un infarto es el dolor de pecho, pero no todo dolor de pecho es un infarto, que a veces también eso confunde un poco. Claro está, todo el que tiene un dolor de pecho debe buscar asistencia para definir, que el médico defina si es o no. ¿Y cuánto tiempo puede durar este infarto? Mira, por eso te digo, lo que hay que ver la calidad, el tipo de dolor, la localización, la irradiación y los síntomas de lo que se acompaña el dolor para uno poder discernir y definir con exactitud si se trata de un dolor que tiene que ver con el corazón. Como te digo, el dolor que tiene que ver con la cardiopatía isquémica y que tiene que ver con infarto, regularmente empieza el paciente haciendo ejercicio y tiende a durar de 10 a 20 minutos, pero no es un dolor que a veces la gente dice, no, que me punchó, que tengo una punzada. Regularmente las punzadas no son tan malas, casi nunca tienen que ver con el corazón. Pero si tú tienes un dolor opresivo, que te aprieta el pecho, como si tuviera un blow encima, en el centro del pecho, y que ese dolor se va hacia el brazo izquierdo y se va a la mandíbula, ponle atención. Es un dolor que tú no se puede quedar en casa pensando que voy a ir en 2 horas ni en 3. ¿Por qué? Porque en los infartos hay una palabra clave y es que el tiempo es músculo, o sea, cada minuto cuenta. O sea, si tú realmente estás haciendo un infarto y se logra hacer una intervención a tiempo, será muchísimo mejor que tú vayas ya con un infarto instalado de 2 o 3 horas. Doctor, ¿y existe eso de preinfarto? ¿O es Mira, el infarto? Es una palabra que se usa tanto. Sin embargo, nosotros como escuela de cardiología en el instituto siempre tratamos, y eso nuestros residentes lo escuchan a diario de nuestras bocas, el decir preinfarto como que a veces asusta un poco a la gente. Tú le dices, te hiciste un preinfarto, a veces tú ves con un muchacho de 15, de 20 años, va a la emergencia, hice un preinfarto. Quizá esa palabra no esté bien empleada en un momento dado, porque pre es como todo lo que está antes de que ya te va a dar, obligatoriamente. Entonces, lo que antes se llamaba preinfarto eran las personas que hacían angina inestable, angina de pecho, que es el dolor con características de isquemia. Bien, pero como te digo, hay muchísimas personas que lo que hacen es un dolor totalmente atípico, que no tiene nada que ver, y se catalogan como preinfarto. E incluso yo recibo muchísimos pacientes en la consulta con esa idea
ya ahí metida, ay doctor, me dio un preinfarto, y eso como que marca un poco, que ojalá mis colegas tengan como un poquito de cuidado al tachar una persona joven en muchas ocasiones por una molestia torácica totalmente atípica, que no tiene que ver, que no tiene características de isquemia, y que de inmediato le pongan como ese sellito ahí, que ya hice un preinfarto, porque eso la gente se queda como con eso a futuro, que ya hice un preinfarto, y eso realmente no es como tan real. Doctor, después de que te da un infarto la primera vez, ¿qué tanta probabilidad hay de que se repita y cuántas veces puede repetirse? Infinitas veces, hasta morir. O sea, el infarto no, si a uno le da un infarto, las posibilidades de que te dé otro infarto son mucho más altas. ¿Por qué? Porque ya tú tienes enfermedad aterosclerótica demostrada. En ese contexto existe lo que se llama prevención secundaria. No es lo mismo darle a un paciente prevención primaria que darle prevención secundaria. O sea, tú eres una chica sana, en ti yo tengo que identificar cuáles son tus factores de riesgo para desarrollar enfermedad porque eres sana. Para tratar, incluso existen lo que llaman score de riesgo, que de acuerdo a tu edad, el sexo, los niveles de presión arterial, de colesteroles que tenga, de triglicéridos, yo lo coloco en esos scores y me dan tu probabilidad de enfermedad a los 5 o a los 10 años, de acuerdo a esos factores de riesgo. Por lo tanto, si yo digo, bueno, mira, tú fumas, tienes colesterol elevado, eres diabética, eres hipertensa, todos esos son factores de riesgo que yo puedo intervenir. Cuando pongo esos factores de riesgo en tu score, me da que tú tienes una probabilidad de muerte de 10% en 5 años, por ejemplo. Yo te digo, vamos a dejar de fumar, vamos a caminar, vamos a controlar, y te lo aplico otra vez, ese mismo score, en 5 años. Tu probabilidad de muerte que tenía de 10% me baja a 4. Entonces, ¿se puede decir que es 100% prevenible, doctor? No. ¿O un alto por ciento? 100% jamás, porque hay un asunto también que no depende. Por ejemplo, esos factores de riesgo que te menciono que son controlables, por ejemplo, el peso, el estrés, la presión arterial, la diabetes, todos esos son controlables, pero hay otros que son no intervenibles desde el punto de vista médico. El sexo, aunque algunos ahora quieren cambiarse aquí para allá, pero desde el punto de vista hormonal y desde el punto de vista biológico no hay forma de cambiarlo. El sexo, la edad, la herencia, la raza. O sea, yo no puedo decir, te saco todos tus genes familiares y cambié. No, o sea, esos factores son no intervenibles. Por lo tanto, esos factores van a seguir incidiendo sobre la enfermedad cardiovascular a lo largo de tu vida. Por lo tanto, no existe la forma de prevención 100%, pero sí existe la forma, porcentualmente hablando, de que si yo tenía un riesgo cardiovascular de un 20 y yo te digo que ahora tu riesgo, cambiando tu estilo de vida y mejorando algunos factores, es de un 10, te estoy porcentualmente bajando un 50. Claro. Doctor, ¿sigue siendo una de las principales causas las enfermedades al corazón? La principal causa de muerte en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. ¿Han aumentado? Han aumentado y justamente el motivo de esta entrevista era que tú que mencionaste, hablar de por qué ha aumentado en gente joven. Es porque realmente han aumentado a nivel mundial de manera significativa, como te digo, siendo la primera causa de muerte en el mundo, y ahora se ve que aparecen en personas cada vez más jóvenes. O sea, como decíamos inicialmente, las enfermedades cardiovasculares tenían un número en años, aunque por encima de los 45 en los hombres, por encima de los 55 en la mujer, es donde se ve con más frecuencia y comienzan a aparecer hipertensión, trastornos cardiovasculares y demás. Pero eso ha cambiado. Se ha cambiado y cada vez más entonces tuve jóvenes hipertensos, jóvenes diabéticos, jóvenes que hacen infarto. Entonces, no hay duda de que esa población joven ha ido aumentando el número de enfermos a nivel mundial. Pero el dominicano está creando conciencia sobre esta problemática, o aún nos faltan más campañas. Nos falta mucho más. La Sociedad de Cardiología tiene varios años, incluso hay un programa de cero tabaco, por ejemplo, en lugares públicos, en lugares abiertos, en lugares cerrados, restaurantes y demás, que en la mayoría de lugares ya tú ves que existe la prohibición de que en lugar cerrado no se debe fumar, no debe. Pero la población joven a veces no tiene todavía como la conciencia de cuál es la situación, y además no hacen una promoción masiva en los medios. Más que la promoción de esto que decimos los doctores y lo que dice la Sociedad de Cardiología, es una promoción masiva a utilizar ese tipo de sustancia. Entonces, quizá estamos ahí en desventaja en ese aspecto por el asunto de la difusión de la información de manera general. ¿Tú entiendes?
Yo lo que creo 100% que nos falta todavía difundir más estas informaciones y que los jóvenes no nos vean bien, ahí viene este a hablarme que no haga lo que me gusta. No, conciencia. O sea, ¿por qué te explico que te puede hacer daño? O sea, para que tú en el futuro, si lo quieres hacer, haga algo de manera responsable, sabiendo lo que está ocurriendo, porque la mayoría de ellos entienden que esto es inocuo. Entonces yo entiendo que nuestra responsabilidad es hacerle entender que un consumo de esa sustancia de manera responsable conlleva a tu saber con exactitud qué contiene y qué produce a futuro. Doctor, entonces para culminar, además de evitar el tabaco, ¿qué me garantiza a mí una vida saludable a mi corazón? ¿Cuáles son esos pasos, esas recomendaciones indispensables? Sí, eso es básico. O sea, para tener una vida cardiovascularmente saludable futura, todo va a depender de lo que yo haga hoy. Entonces ahí tiene que ver muchísimo con tu alimentación, o sea, ver cómo aprendemos a alimentarnos, no a llenarnos, porque lamentablemente la mayoría de personas nos ha enseñado a llenarnos, no a alimentarnos adecuadamente. Entonces, ¿qué significa eso? Dietas cardiosaludables, pero que la aprendamos desde chiquito, o sea, que nuestros padres nos enseñen a qué es lo que debemos comer para alimentarnos, no para tenernos así, y que mientras más gordito está, estoy más bonito. Claro que no, eso no es salud. Entonces, alimentación cardiosaludable, entiéndase que incluya más frutas, vegetales, que sí, que incluya proteínas, pero que el asunto de los carbohidratos, los dulces y eso, sean utilizadas de manera real. ¿Cuál es la carga que yo necesito diaria de mi alimentación de proteínas, de carbohidratos y de grasas? Bien, para entonces hacerlo de manera consciente y sabiendo que mientras más frutas, más cosas que tengan omega 3, más nueces, más vegetales consumo y que las carnes incluyan también pescado de manera relativamente frecuente, eso va a hacer que nuestro futuro desde el punto de vista cardiovascular sea mejor. Pero además de eso, actividad física, que se nos enseñe realmente un plan de manera objetiva, que cada uno podamos llevarlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces hacemos ejercicios recreativos, vamos al fin de semana, pero ya el otro que viene no vamos. O sea, eso tampoco funciona así. Es que aprendamos rutinas que sean llevables, que puedan ser compatibles con nuestras actividades de trabajo diario y con nuestra vida cotidiana. Bien, que quitemos del medio la cantidad de alcohol, que muchas personas toman alcohol en demasía. No, doctor, yo nada más me tomo 10 cervezas los fines de semana, amigo, pero no funciona así. O sea, la cantidad de alcohol en exceso va a disminuir tu posibilidad a nivel hepático de metabolizar muchísimas cosas y al final se acumulan la grasa, los triglicéridos y demás y te hace daño a futuro. Siempre es necesario ir al médico, doctor, aunque uno se vea aparentemente bien, porque uno tiene que, ¿verdad? Es que normalmente no esperamos que el carro nos deje botado para llevarlo a mantenimiento. Normalmente, y lo ideal es que después que usted tiene 18 años conozca sus números. ¿Qué significa eso? Conozca sus números de presión arterial, conozca su número de colesterol, conozca su número de azúcar en la sangre, o sea, conozca su índice de masa corporal, conozca sus números a los 18. No espere tener síntomas para ir, porque cuando tú tienes síntomas es porque ya algo está fallando, es porque ya algo está mal. Entonces hay enfermedades que son enfermedades que se van instalando y principalmente las enfermedades cardiovasculares, que son las denominadas enfermedades crónicas no transmisibles, se van instalando de manera silenciosa. O sea, la hipertensión no da síntomas en la mayoría de las personas. La enfermedad coronaria no da síntomas en la mayoría de personas, pero hay indicadores que cuando uno los ve y uno los mide, inicialmente, espérate, pero esto cambió aquí, mira, esto, te está subiendo mucho el colesterol malo, el LDL, vamos a ver qué estás haciendo, no estás haciendo ejercicio, estás alimentándote de manera inadecuada, estás demasiado estresada, no estás durmiendo adecuadamente, estás acostando a la 1 de la mañana todos los días con el celular, estás fumando mucho, o sea, identificar entonces, como te digo, tus números basales inicialmente para que inmediatamente pase cualquier cambio, tú sepas qué hacer. Bueno, chequeo médico, conocer sus números, dejar el tabaco, llevar una alimentación saludable. Con estas recomendaciones despedimos al doctor Pichardo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti, siempre estaré dispuesto con todo el gusto cada vez que quiera. Igualmente te invito a tus seguidores que pueden, en el momento que necesiten una atención cardiovascular, el Instituto Dominicano de Cardiología tiene sus puertas abiertas. Ahí creo que es uno de los hospitales, y ese nombre hospital, a veces la gente lo confunde, cree que es un hospital del Estado, pero somos una institución autogestionable, sin fines de lucro, donde tenemos la posibilidad de resolver casi todos los problemas cardiovasculares que se puedan producir en un ser humano. Desde un electro,
un marcapaso, un cateterismo, una cirugía cardíaca, un desfibrilador, un cardioresincronizador. O sea, todos los elementos que puedan, que mucha gente iba ante Estados Unidos a hacerlo, el instituto está en capacidad de resolverlo. Así que ya saben, atenderse, a chequearse. El doctor los espera. Muchísimas gracias, doctor. Encantadísima de recibirlo. Siempre un placer.